Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, espero que estéis viendo la pantalla correcta porque hoy estamos haciendo un streaming así un tanto raro. Alguien de mis copresentadores creo que tiene el Twitch activado. Por favor, mutear la pestañita, ¿vale? Perfecto. Vale, pues lo que os digo, hoy es un stream especial, vamos a celebrar que hemos llegado a los 30 capítulos de la serie que estoy haciendo de cómo construir tu aplicación en Salesforce desde cero, y entonces pensé que era una ocasión perfecta para invitar a unos cuantos desarrolladores expertos que conozco, que los tenéis todos en la pantalla y ahora se van a ir presentando uno a uno, para que os cuenten un poquito pues la experiencia que tiene cada uno, cómo empezaron en el mundo de Salesforce, cuál ha sido su camino y que os den algunos consejos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero y principal, yo he creado algunas preguntas para ir haciéndoles, pero las preguntas que queráis hacerle las podéis poner en el chat, ¿vale? Si se la queréis hacer a una de las personas en particular o en general o lo que sea, y ellos os irán contestando. Y luego al final de la sesión pues vamos a hacer un quiz, vamos a utilizar la aplicación Kahoot y vamos a sortear unos regalillos, ¿vale? Como premio a todos los que habéis aguantado los 30 capítulos de la serie que llevamos ya, o por lo menos los que os habéis conectado a alguno, ¿vale? Entonces, bueno, quiero saludar a la gente que está en el chat. Está por aquí, perdí el principio del chat, pero he visto a DJ Guille IPS que ha puesto vamos, hola, ¿qué tal? Está por ahí también Edgar Parada, hombre Edgar, ¿qué tal? Está Pablo desde Argentina, está Deepest Ray desde India, está, bueno, Pericles es uno de nuestros invitados hoy, ¿vale? Que lo veis ahí, Pemolino81. Tenemos también, vale, a Marcos Gustavo Calderón, que también lo quiero saludar, y ya debería estar todo funcionando, ¿vale? Bueno, pues nada, os voy a presentar a los invitados que tenemos hoy. Empiezo por Julio, que está arriba a mi izquierda. Julio, ¿te quieres presentar? ¿Quieres contarnos pues cómo te llamas, de dónde vienes y eso un poquito? Sí, claro, perfecto. Muchas gracias, Alba. Pues sí, mi nombre es Julio Fernández y ese es mi Twitter, @julipool. Y yo soy desarrollador Salesforce desde hace ya unos 10 años más o menos. Llevo trabajando con la plataforma y nada, bueno, siempre en entornos más bien internacionales y demás. Y yo empecé más bien con migración de datos, a conocer las estructuras de datos de Salesforce y demás, y de ahí ya empecé a tirar un poquito del hilo y a transformar mi experiencia de Java en Apex, y luego ya, bueno, pues un poquito también a transformarlo. Yo vengo desde los tiempos de Visual Force, pasé por Aura, Lightning Web Components, o sea que tocando un poquito de todo siempre, por aquí y por allá. Y nada, bueno, disfrutando también de todo lo que es la comunidad Salesforce durante este tiempo. Yo estoy trabajando en Sevilla y nada, bueno, trabajo para una empresa británica que se llama Designit. A distancia llevo ya unos 7 años, o sea que el tema de la pandemia no me cambió mucho la manera de trabajar. Así que nada, aquí para echar un ratillo. Ahí veis que hay muchas oportunidades para trabajar con Salesforce, no solamente en España, en Argentina, en Uruguay, sino también en otros países que están contratando a gente en remoto, y entonces pues siempre es también una buena opción, ¿no? Para eso nos hace falta el inglés, pero hay gente que está trabajando con todos los niveles de inglés. Normalmente las empresas suelen ser bastante comprensivas con los que no lo tenemos como idioma materno y suelen ayudar bastante. Bueno, pues vamos con Candy VF Virginia. Virginia, ¿te quieres presentar? Buenas tardes para todos. Em, Me llamo Virginia Ferrer, soy de Argentina, hace 10 años que vivo en España, gaditana por adopción, vivo en Andalucía y bueno, actualmente trabajo en Rindus de forma remota. Justamente como dice Alba, es una de las empresas que me ha dado la oportunidad para, sin tener un nivel fluido de inglés, pues me ha contratado y trabajo justamente para una empresa alemana, Stroa se llama, como Salesforce Developer. Y, y bueno,
tengo justamente 6 años de experiencia en Salesforce y siempre cuento cómo fue que me enamoré de Salesforce, porque claro, yo me postulé para una oferta sin saber qué era esta tecnología y bueno, y por casualidad encontré que unos días antes de ir a la entrevista para ese puesto de trabajo, la comunidad de Salesforce Developer Group en Sevilla, que era liderada por aquel entonces por Julio, daba un evento, un pequeño evento, y bueno, yo ya que me apuntaba en ese entonces a todo, Julio justamente me mostró cómo era la plataforma y me comentó de esta plataforma que ofrece Salesforce, de Trailhead, para poder aprender gratis. Y así puedo decir que gracias a Julio, que justamente siempre le tengo mucho cariño porque lo considero como mi padrino, mi mentor, y a la comunidad Salesforce, me entusiasmé con Salesforce y todo lo que promueve, ¿no? Para mí justamente es algo muy especial esta tecnología, aunque pueda sonar un poco exagerada, para mí es como un sentimiento HANA, ¿no? Lo mismo que dice Salesforce, de ayudar, compartir, aprender, pasárselo bien. Al final, todo eso hace que me guste mucho lo que hago, en lo que trabajo. Y bueno, ¿qué más puedo contar? Que como Salesforce Developer, al final lo que más me gusta es la diversidad que tiene la plataforma para poder desarrollar, trabajar. Y al final tenemos, ¿no?, esta variedad de herramientas que van evolucionando con el tiempo, con el Salesforce. Todos sabemos que, bueno, Salesforce todos los años ofrece estas 3 updates, ¿no? Y siempre va sacando nuevas herramientas. Y lo que hace a uno también seguir aprendiendo sobre Salesforce y estar siempre con mucha variedad y muchos caminos profesionales. Y bueno, también les puedo contar que así todo también me he involucrado mucho con la comunidad, gracias a que, bueno, Alba, Julio, Jorge, Inés García con Series Lex me han apoyado y me han incentivado también a colaborar de distintas formas, dando charlas. Y bueno, también, como ven acá, lidero una de las community de Salesforce, Developer Group de Algeciras, lo cual también intento de alguna forma devolver todo esto que he ido yo obteniendo de la comunidad. Y bueno, dando también algunas charlas y bueno, recién empiezo, pero ahí vamos. Y bueno, también intento mucho promoverlas por las redes sociales, todo lo que es nuevas tecnologías, algunos blogs de compañeros y de todo un poco. No sé qué más decir, la verdad. Muy bien, Virginia, muchas gracias. Había varias personas en el chat que decían que eran de Argentina, pues ya ves que Virginia viene de allá y es un gran ejemplo, ¿no? Y muy interesante todo lo que cuentas de la comunidad. Aquí casi todos los que estamos en el stream hoy nos conocemos de la comunidad de Salesforce, de los Developer Group, etcétera, y bueno, de las conferencias que hay en los diferentes países, y al final es una herramienta que te puede servir muchísimo pues, para hacer networking y para conocer otras personas que te ayuden en tu carrera como profesional de Salesforce, ¿no? Preguntaban por aquí por el chat, Pablo, que necesita información de cómo llegar a tener un mentor para tener más éxito. Pues hay muchas personas que se ofrecen como mentores. Aquí muchos de los que estamos conectados hoy o hemos sido mentores o hemos recibido, o las dos cosas, hemos recibido mentorship de otras personas. Normalmente yo, por ejemplo, cuando recibí mentoría de una persona, concretamente de 2, fui yo la que acudí a ellos y les pregunté directamente, oye, mira, quiero mejorar como desarrolladora, ¿a ti te importaría ayudarme, darme algunos tips, etcétera? Y normalmente la gente suele decir que sí. Entonces yo lo que te recomiendo es que busques a alguien dentro de la comunidad que te guste cómo explica, te guste, no sé, te haya resonado contigo lo que haya dicho esa persona y que contactes con esa persona para ver si
si puede ser tu mentor. Ya te digo, tanto aquí en el stream puedes conocer gente, como en los developer groups de la Trailblazer Community, como en la iniciativa esta que está participando también Virginia de Series Lex, que yo siempre la comparto también por LinkedIn y Twitter, ¿vale? Hay muchos sitios en los cuales podéis conocer gente, contactar con gente y buscar un mentor. Venía por aquí otro comentario de Pep Aguiló. Hola Pep, a Pep también lo conocemos todos de la community, es el Developer Group Leader de Mallorca y es un mega crack especializado en Marketing Cloud. Si tenéis preguntas de Marketing Cloud, escribidle a él. Y está por ahí Omar que dice que como mentor a Alba. Pues Omar, escríbeme y lo hablamos, ¿vale? Bueno, pues David, ¿te quieres conectar? Mientras voy a ver que se ha caído por aquí Julio y a ver si lo arreglo. Sí, ¿se me oye? He dicho, no sé lo que he dicho, pero te quieres presentar, ¿vale? Sí. Bueno, yo soy David Castellón, yo llevo trabajando como desarrollador Salesforce desde principios de 2015 para Omega CRM, que son una consultora española, que tenemos proyectos, bueno, aparte de en España, algunos proyectitos estamos empezando con París, y bueno, yo empecé como desarrollador junior sin conocer nada del mundo Salesforce, pero poco a poco, pues, no sé, me fue gustando cada vez más. Y en estos 7 años, pues he avanzado haciendo todo tipo de tareas con diferentes clientes. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo y de la consultoría es que cada cliente tiene una actividad de negocio distinta y tienes que ver cómo con la plataforma de Salesforce puedes resolver esos requerimientos que el cliente tiene, ¿no? Y eso es una cosa que me gusta mucho de la consultoría con Salesforce, con la plataforma. Y bueno, como rol dentro de la compañía he ido avanzando, orientándome cada vez más al tema de la docencia dentro de la compañía, ¿no? De ayudar a la gente que se incorpora a la empresa, más o menos cada 6 meses. Tenemos una iniciativa que le llamamos Omega Academy, en la que incorporamos pues entre 15 y 30 compañeros nuevos. Y yo soy el profe encargado de, bueno, intentar enseñarle, introducirles dentro del mundillo. Y poco más, ese sería mi perfil. Trabajo desde Granada, soy una de esas raras personas que le encanta trabajar en oficina y estoy todo el día pues, por aquí con los compis intentando pues, echar una mano y seguir creciendo dentro del mundillo de Salesforce. Genial, muchísimas gracias David. A David lo conocemos sobre todo de la comunidad de Granada, porque en Granada pues ahora hay ya más empresas, pero inicialmente hace 7 años solo había 2 empresas que hacían Salesforce y una empresa era en la que yo estaba y otra era en la que David estaba. Entonces siempre coincidíamos en todos los developer group, que antes se llamaba Meetup y demás, y siempre ha sido súper participativo en la comunidad. Así que muchísimas gracias David. Vale, pues Angélica, ¿te quieres presentar? Sí, ¿me escuchan bien? Bueno, mi nombre es Angélica Bufa, soy de Montevideo, Uruguay. He trabajado con Salesforce desde el año 2009, ya hace casi 15 años desde eso, y comencé con Salesforce por accidente. Yo recién había salido de facultad y me toman para un puesto de Quality Assurance, que no tenía muy claro lo que era, pero era hacer testing de aplicaciones. Y ahí tuve la posibilidad muy linda de testear la aplicación para el registro de Dreamforce. Y así fue como conocí Salesforce. Salesforce en Latinoamérica no era para nada conocido, creo que en ese momento existía una única empresa que hacía Salesforce, era la empresa que yo trabajaba, y bueno, y al principio eso genera un poco de miedo por empezar a especializarte en una tecnología que era poco conocida, pero yo siempre cuento que en definitiva me salió bien haber aceptado esa oferta. Porque bueno, me enamoré de Salesforce. Salesforce me ha abierto muchísimas puertas. Actualmente mi engagement con la comunidad, estamos trabajando con 2 compañeras, Bárbara Blackaller y Andrea Morales, con el User Group de Montevideo. Antes teníamos 2 grupos, pero como siempre trabajábamos en forma conjunta, decidimos combinarnos y estar trabajando con el User Group. También soy Salesforce MVP y colaboro con muchas actividades de voluntariado, que fue donde casualmente conocí a Alba como Rad Women, que están orientadas a lo que es enseñar técnicas de programación a administradoras de Salesforce.
Trabajo actualmente en una compañía donde soy cofundadora y un poco parecido a lo que hace David. Hoy en día, si bien trabajé mucho como desarrolladora, me estoy alineando más a lo que es la colaboración con equipos para encontrar la mejor solución a los problemas que tienen los clientes y también todo lo que es el tema de enseñanza, educación y empoderar a las personas con la tecnología de Salesforce. Em, Cosas que me gustan mucho del ecosistema, todo un poco lo que comentó Virginia en cuanto a las oportunidades que hay y la versatilidad a la hora de elegir qué queremos hacer. En el ecosistema existen roles, los 6 oficiales, consultor, desarrollador, administrador, arquitecto, marketer, pero esos también generan la posibilidad de poder especializarnos en determinadas o en otras cosas como business analysts, project managers, entonces eso abre mucho la posibilidad de encontrar qué es lo que queremos hacer. Recomendaciones para los desarrolladores, bueno, estar siempre al tanto de todo lo que genera Salesforce, con esas 3 releases también que conversaba Virginia, y con todas las nuevas tecnologías y verticales que se van sumando, no sé, por nombrarse algunas, Slack, las SDK, las API, porque ahí es donde nosotros podemos encontrar el nicho que nos apasione y donde nos podamos desarrollar. Y también no perder de vista un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de las habilidades blandas, porque son las que nos ayudan mucho a llevar nuestra carrera al siguiente nivel, porque no solamente sabemos hacer las cosas, sino que sabemos, por ejemplo, cómo conducimos en ambientes laborales, en presentaciones, comunicamos y todo eso. Muchas gracias, Angélica. Pues muy interesante todo lo que cuenta Angélica también. Angélica, pues también sé que hay parte de la audiencia que viene de Uruguay, ella está allí basada, le podéis contactar también para pedirle consejo, para saber sobre empresas del país, etcétera, etcétera. Y bueno, ha dado muy buenos tips. Yo tuve el placer de hacer con ella, bueno, ser coach de una organización que se llama Rad Women, que ayuda a mujeres a aprender desarrollo de Salesforce de forma gratuita. Esta organización sí que hace las clases en inglés, pero hay otra organización que hace las clases en español, que es precisamente, lo has comentado, ¿verdad, Angélica? No comenté sobre No has Women comentado, Force vale. IT, pero no. Sí, perdón. Vale, pues es otra organización que se llama Women Force IT, que no está centrada en desarrollo, ¿vale? Es más bien para aprender a ser administrador, pero sí que se da en el lenguaje español. Y aquí pues están involucradas otras muchas personas de la comunidad, como por ejemplo Sara Hernández, que no sé si la conocéis, pero tiene un podcast que se llama Crónicas de Salesforce, que está muy chulo, y algunas personas que ha mencionado también Angélica, como Bárbara. Vale, pues mira, veo por el chat que está aquí también Julián Duque. Hola Julián, bienvenido. Viene a apoyarnos con la celebración. Veo también que a David le ha salido ya un alumno o un mentee, ¿no? Que se dice en inglés, que es Pablo, que le ha dicho por favor si puede contactarlo. Seguro que David está encantado de contactarte. Y luego hay una persona que me ha parecido muy interesante su mensaje, que es Deepest Right. Dice: soy ingeniero civil y tutor privado en la India. Recientemente comencé con mi viaje de Salesforce. Aspiro a enseñar Salesforce a niños desfavorecidos. Pues me parece también, bueno, muy interesante y muy inspiracional, ¿no? El que tengas ese objetivo y el que puedas dedicarte a esto. Hay también un equipo de Developer Advocates en la India que deberías conocer. Está Aditya Naktopali, está Satya Sekar, luego te copio los nombres por el chat y te recomiendo que contactes con ellos porque te pueden ayudar con tu objetivo y con tu tarea, ¿vale? Está por aquí Julián aplaudiendo por los episodios conseguidos. Bueno, nos costó lo nuestro, con alguna que otra interrupción, pero lo conseguimos y la verdad que yo estoy muy contenta de los episodios que hemos llevado a cabo y del feedback que estoy obteniendo de la gente, ¿no? Bueno, pues me queda Pedro Molina. Pedro, ¿te quieres presentar? Pues sí, de acuerdo. Bueno, mi nombre es Pedro Molina, como bien ha dicho Alba, y bueno, mi experiencia
con Salesforce es como la de... es solamente de 6 años, la verdad. Yo vengo de un entorno muy diferente, porque antes de trabajar con Salesforce trabajaba como SAP, como desarrollador en SAP, donde estuve bastantes años y se me presentó la oportunidad de cambiar a esta otra tecnología. Yo también lo hice un poco a ciegas, la verdad, porque mi cambio de trabajo en aquel momento fue porque quería volver a Granada, que es donde vivo yo también. Y bueno, así empecé en este mundo, pero sí que tengo que decir que me sorprendió muchísimo, muchísimo, gratamente, por supuesto, todo el tema de la comunidad, la facilidad que había para encontrar recursos en Internet. Eh, Era, vamos, abrumador en comparación con lo que me encontraba con SAP, donde todo lo que era el training, la formación, certificaciones eran con precio un poco prohibitivo. La información estaba muy sesgada en Internet y, bueno, no había, por supuesto, ni mucho menos la cantidad de blogs que hay de, como los que hay de Salesforce, ¿no? Dando información y ayuda en general. Los foros sí funcionaban, pero nuevamente en Salesforce era abrumador la cantidad de información que podías encontrar en Internet. Y no solo eso, sino que luego estaba también la parte de la community en persona, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con los meetups que se llamaban entonces, lo que ahora son los developer groups y los admin groups. Y bueno, y los community conference, que junto con Julio y otros amigos en España organizamos el Dreamole. Y bueno, pues es una gran oportunidad para conocer gente, para hacer más networking, para aprovechar, ¿no? Y hablar con profesionales como tú también en un entorno un poquito menos profesional y quizá de otro tipo de conversaciones que no suelen tener en los foros de desarrolladores. Muchas gracias, Pedro. Eso me parece también un detalle muy, muy importante, ¿no? Que a mí también me lo pareció. O sea, yo cuando empecé en el mundo de Salesforce también me fue muy sencillo aprender por todas las herramientas que había disponibles de forma gratuita, todos los cursos, etcétera. Y eso que todavía no estaba Trailhead. O sea, Trailhead creo que salió como en el 2015, que ya fue como lo máximo, ¿no? Para el aprendizaje dentro de Salesforce. Pero sí que había muchísimos, muchísimos recursos libres, porque al final esa ha sido la filosofía de la empresa desde el principio, y quieras que no, pues es una gran ventaja con respecto a otras tecnologías, así como la comunidad, ¿no? Esos son los dos puntos fuertes que veo yo. Bueno, pues quería repasar aquí algunas preguntillas que hay por el chat. Estaba preguntando, a ver, que me he perdido. Sí, estaban preguntando por si había algún grupo de comunidad de Salesforce en Argentina, y Virginia os ha compartido la página de Trailblazer Community Groups. Esa sería la página donde podéis encontrar todo lo que sería los grupos de comunidad, ¿vale? Hay en casi todos los países, y si no hay en tu país, lo puedes crear tú. Salesforce te va a dar soporte para crearlo, tienes que escribirlos desde la misma página web, se puede, y ellos te van a dar soporte para que lo crees y para que organices los eventos. Los eventos de los grupos de comunidad, si nunca habéis asistido a alguno, pues es básicamente una reunión en la que se suele hacer pues una charla seguida de un poquito de networking. Hay veces que está más focalizado al networking, y esas charlas pues no las tienes que dar tú, ¿vale? Tú puedes dar alguna charla si tienes algún tema interesante que compartir, pero puedes buscar invitados dentro de la comunidad que te quieran ayudar. Puedes también contactar con personas de Salesforce. Yo, por ejemplo, tengo disponibilidad para viajar e ir a algunos eventos de comunidad si alguien me invita, y no puedo ir a todos, pero sí que puedo ir a algunos, y hay muchos compañeros míos que también pueden hacerlo. Entonces, lo que os quiero decir es que organizar un grupo de comunidad tiene un poquito de trabajo, pero no imaginéis que tenéis que hacer todo vosotros, ¿vale? Y luego tiene pues muchísimos beneficios que ya estáis viendo entre toda la gente que está hablando hoy, todos los invitados, que para todos ha sido pues un tema muy importante dentro de nuestro desarrollo de la carrera de Salesforce. Por aquí estaban comentando también bueno, pues algunas personas que están ayudando a otras a aprender Salesforce y a introducirse dentro del ecosistema, que eso es genial.
Y está por ahí Yucel Morán, que lo quería saludar, creo que te sigo en Twitter, si no me equivoco. Y por aquí ha compartido Angélica el programa oficial de mentores de Salesforce. Vale, cuando antes habéis preguntado sobre mentores, ¿quieres comentar un poquito sobre este programa, Angélica? Sí, Salesforce ofrece un programa donde ocurren dos cosas. Personas que están buscando un consejo profesional pueden postularse para que después los asocien a una persona que tiene una experiencia en el área donde se quieren desarrollar y creo que es durante el periodo de un mes mantener reuniones semanales para hacer todo el tipo de preguntas que tú quieras. Y también, si cualquiera de ustedes quiere postularse como mentor, también pueden completar el formulario para después ayudar a otras personas. Y hay dos tipos de mentoría. La mentoría que es uno a uno, es decir, una persona con un manatí o mentoreado, y que podés tener tantas personas, ayudar a tantas personas como tú quieras hasta que digas, no puedo continuar hasta esta fecha. O también están lo que es mentorear grupos, pero creo que el periodo de aplicación para mentorear grupos ya cerró. La única desventaja, si se quiere, para los hispanoparlantes es que oficialmente el programa está habilitado en inglés, pero a veces lo que pasa es que te asocian con personas que son de Latinoamérica, me ha pasado, y terminamos hablando en español, aunque el programa sea en inglés. Genial, muchas gracias, Angélica. La verdad que había oído hablar de este programa de oídas, pero no sabía muy bien en qué consiste, así que muchísimas gracias por la aclaración y espero que sirva a la persona que preguntó antes, que creo que era Omar, pero no estoy segura. Bueno, pues podéis hacer preguntas en el chat, ¿vale? A toda la gente que está hoy en el stream. Si tenéis alguna pregunta en concreto para alguno de ellos o si tenéis alguna pregunta más genérica. Mientras tanto, voy a hacerles yo una pregunta que puede contestar quien quiera, ¿vale? Que es, ¿qué es lo que más os gusta de ser un desarrollador de Salesforce? ¿Y qué es lo que menos os gusta o lo que mejoraríais o cambiaríais? Venga, voy yo primero. Lo que más me gusta de ser desarrollador Salesforce es de aquellas cosas que te abstrae. O sea, con otro tipo de tecnología te tienes que ocupar de algunos temas de infraestructura que con Salesforce no ocurre. Con Salesforce tú te ocupas de desarrollar, de configurar y listo. No te tienes que preocupar hasta cierto punto de gestión de base de datos o de gestión más friki, por así decir, ¿no? ¿Qué es lo que menos me podría gustar, pero que en el fondo me acaba gustando? Pues son los límites que tiene la plataforma, ¿no? Para poder, para que la performance no se vea mermada, pues tiene algunos límites la plataforma. Pero para mí, más que lo que menos me gusta, es un reto, ¿no? En el día a día, cuando estás desarrollando, para que tu código sea lo más eficiente posible y que no te llegues a topar con esos límites de la plataforma. Así que eso sería lo que más me mola. Muy bien, muchas Sí, gracias. yo comparto. Sigue, Julio. Perdona. Sí, lo comparto porque no hay start server, stop server. O sea, te olvidas de todo eso. El server está ahí siempre para ti. Siempre. Trust.com, ¿no? Pero bueno, voy a decir otra cosa que me gusta, que sé que hay mucha gente a la que no le gusta, pero yo creo que es una herramienta que tenemos y que no la explotamos todo lo que podemos, y es la Developer Console. A mí me gusta mucho usarla, la utilizo mucho. También puede ser porque cuando yo empecé a desarrollar Salesforce era como el primer sitio donde se podía juguetear y añadir cosas y bueno, realmente era la manera de crear clases o páginas VisualForce, ¿no? Pero que hoy en día sigue funcionando bastante bien y a mí me da muchas cosas ahí en el clic de un botón, te sale y tienes una plataforma de recursos bastante potente. Y una cosa que no me gusta, por ejemplo, es la falta de medios de... Bueno, a ver, depuración, ¿no? Podemos hacer debug, pero hay veces que necesitas, yo qué sé,
logs de un usuario externo, entonces tienes que activarlo directamente, o sea, proactivamente para poder acceder a ellos. O sea que tienes que dar como bastantes vueltas muchas veces para algo que luego al final terminas resolviendo en 2 minutos cuando ves el log, ¿no? Entonces te tiras 2 horas configurando para acceder o negando que tienes que hacer eso hasta que consigues hacerlo. Sí, yo hay una cosa que me gusta bastante de Salesforce y que tiene también su parte negativa, que ahora voy a comentar, que es la cantidad de releases que hay. Es decir, cada año sacan muchas innovaciones. Esto hace que sea un producto que se renueva continuamente. Otra vez voy a comparar con la tecnología con la que yo trabajaba antes, con SAP, que era un monolito, algo inamovible, que casi no había modificaciones entre un año y otro. Y en Salesforce continuamente están adoptando nuevas tecnologías, están modernizando para intentar cubrir todos los ámbitos de negocio o todas las necesidades técnicas que puedan tener los clientes que lo utilizan. Pero por contra, también pasa a veces que, bueno, hay adquisiciones de empresas o de productos que quizás son más estratégicas que productivas, y si es verdad que se incorporan cosas a Salesforce que están como a medio absorber, ¿no? No están totalmente integradas, que funcionan, que por supuesto están dentro de la plataforma, pero que les falta una vueltecita de tuerca más alguna vez. Muy bien, muchas gracias. Julio, tengo que decirte que me ocurría lo mismo que a ti con la Developer Console, pero cada vez estoy aprendiendo a utilizar mejor las extensiones de VS Code y les estoy encontrando la gracia, y creo que aún queda alguna cosita por mejorar, pero que poco a poco va a ser la herramienta de facto que todos vamos a querer utilizar. Ya te contaré. Perfecto. Perdona, Virginia, que querías decir algo. Vale, ahora se fue justo el vídeo de Virginia. Bueno, pues no sé, Angélica, ¿quieres comentar tú qué es lo que tu herramienta preferida o tu parte preferida de ser un desarrollador de Salesforce y lo que mejorarías? A mí coincido mucho con todo lo que nos evita tener que hacer Salesforce, el no tener que hacer start y stop server. Hace poquito pude hacer una migración en una aplicación que estaba en Java, que tenían problemas de que justamente había que reiniciar el servidor bastante seguido. Lo pudimos mover 100% nativo a Salesforce con Functions, y la tranquilidad de mente que nos da el no tener que estar constantemente monitoreando ese servidor está muy bueno. Así que bueno, eso es lo que me gusta mucho de la plataforma, que a veces hay gente que dice, eso lo ven como algo negativo, el no tener que remangarnos tan a bajo nivel en cuestiones de infraestructura. Yo lo veo como algo positivo porque realmente nos permite concentrarnos en la solución en sí y no tener que estar lidiando con otro montón de cosas que no hacen a la solución, sino al medio de cómo entregamos esa solución. Lo que a veces no me gusta tanto de Salesforce es que, si bien está muy bueno todo lo que es las 3 releases anuales, la priorización de ideas y cómo escuchan al cliente, muchas veces hay demasiados cambios que se introducen en el ecosistema y a veces están como muy enterrados en una nube o en algo, y es muy difícil mantenerse al día de esas tecnologías. Y tú puedes ser un experto en un determinado vertical o nube, pero surge algo que está tan como metido, enterrado a bajo nivel, que te podés perder una buena actualización y es difícil mantenerse al día. Entonces, muy bueno todo lo que nos dan. Como profesionales, difícil lograr estar al tanto siempre de todo lo último. Por eso, grupos de comunidad, este tipo de iniciativas son muy buenas, porque allí escuchamos y pues podemos ir a hacer deberes e investigar sobre eso que escuchamos. Muchas gracias, Angélica. Sí, eso es una sensación que yo he tenido también a lo largo del tiempo, que Salesforce es inmenso, ¿no? Me acuerdo cuando empecé que me dijeron en la entrevista de trabajo, bueno, que sepas que esto donde te estás metiendo
es como algo muy concreto y que si aceptas este trabajo, mi jefe es que era muy negativo, si aceptas este trabajo, como que, no sé, me dijo algo así como que me iba a encasillar, ¿vale? Y luego cuando empecé a ver todo lo que formaba parte de Salesforce, dije, madre mía, digo, pero si es que esto es imposible que yo, más que te vas a encasillar, me dijo, te vas a aburrir, va a llegar un momento en el cual te vas a aburrir, ¿no? Y eso, y cuando empecé a ver todo lo que formaba parte de Salesforce, sobre todo teniendo en cuenta todas las adquisiciones que han ido haciendo a lo largo de los años, integrando todo con la plataforma y la evolución de las diferentes tecnologías, mi sensación ha sido justo toda la contraria, ¿no? De decir, madre mía, esto es enorme, me tengo que especializar en algo porque es que si no es imposible. De hecho, hay mucha gente que me escribe y me pregunta cosas de Commerce Cloud o de Marketing Cloud o de otras nubes y yo la verdad es que no tengo ni idea porque es que es imposible que una sola persona sepa todo sobre todas las nubes de Salesforce que hay ahora mismo, o sea, es imposible. Hay muchísimo contenido. Pero a la vez, pues son un conjunto de aplicaciones, ¿no? Que te dan soluciones que se adaptan con versatilidad a todos los clientes y es la parte positiva también que tiene Salesforce, ¿no? Y bueno, y ayer le di un consejo a una persona que le dije, muchas veces no necesitas tener tú todo el conocimiento, sino conocer a las personas que tienen ese conocimiento para poder pues preguntarles a ellos, ¿no? Y resolver tus dudas. Entonces eso me parece muy importante. Quería comentar algunas cositas del chat. Por aquí se habían conectado 2 personas de México. Estaba Reconciliers y estaba también Letty Cat May, que es la primera vez que escribe en el chat, así que quería saludaros. No tenemos a nadie de México hoy, pero hay una comunidad muy grande en México, así que os recomiendo que miréis la Trailblazer Community. Y por aquí estaba diciendo Omar que le faltan algunas funcionalidades para hacer queries. No sé si el stream está yendo bien, si está yendo mal me lo decís por favor, porque veo a todo el mundo así un poco parado. Pero si no, ahora refresco la página, ¿vale? Vale, bueno, pues lo que os decía, que decía Omar sobre el tema de el lenguaje de base de datos, SQL. Hace poco aprendí que el motivo por el cual ese lenguaje de base de datos es así es por la estructura que tiene la base de datos de Salesforce, que está basada en metadatos. Es decir, tú realmente cuando tienes un objeto, mi custom object, eso no es una tabla en la base de datos, sino que está como parametrizado y guardado en otras tablas. Y debido a ese motivo, pues tenemos muchos beneficios en cuanto a cómo hacer una query rápida desde una aplicación multitenant en la nube, pero a la vez tiene ciertas restricciones que hace que el lenguaje sea así, ¿no? Y luego por aquí, hola, muchas gracias por seguirme. A quien me ha seguido, que no me ha salido, no sé por qué, pero muchas gracias. Y quería leer una pregunta de Pablo. Pablo dice, hoy quiero empezar el camino de Dev. ¿Qué conocimientos técnicos necesito saber para desarrollar en Salesforce? Dice Java, Python. No sé si alguno de los invitados queréis contestar a esta pregunta. Pues ahora yo diría que lo más parecido al lenguaje de Apex sería Java, que es lo que más se suele recomendar para iniciarte antes de tocar con Salesforce a nivel de backend. Y a nivel de front, pues como comentaba antes por el chat, cualquier lenguaje cualquier framework de JavaScript te va a venir bien, ya que la tecnología con la que se desarrolla ahora en el frontend de Salesforce es el Lightning Web Component, que se basan en los Web Components al igual que frameworks como Vue, React o Angular. Entonces cualquiera de ellos. Yo he tocado en el pasado Vue y la verdad que me gustó bastante, y cuando nació Lightning Web Component hace, pues, no sé, 3-4 años, me resultó muy fácil el salto de un framework a otro. Así que sería por mi parte lo que recomendaría. Sí, también recordar que, bueno, que es como comentábamos antes, el tema de Salesforce, que tiene tanta diversidad, ¿no? Tenemos Flow, tenemos herramientas que no necesariamente necesitas saber un lenguaje. A ver, con
ir aprendiendo poco a poco cómo está construido Salesforce, la estructura, cómo se maneja por dentro, al final puedes utilizar flows o otro tipo de herramienta que da Salesforce y también es parte del developer, ¿no? Del trabajo del developer. Yo justamente tengo compañeros que en estos momentos están trabajando continuamente con Flow y no han tocado código todavía, ni una línea de código. Yo es verdad que como somos pocos, la parte más de código la termino al final realizando yo. Pero bueno, ¿no? Que también hay gente que dice, no, tengo que saber informática, tengo que saber desarrollar. Pues Salesforce también ofrece esa otra parte, ¿no? Para ser developer. Muy bien, muchas gracias, Pedro, chicos. ¿estás notado? Pedro, ¿quieres decir algo? No, solamente iba a comentar que, bueno, no sé si es el caso o no, pero por la pregunta me había dado la impresión de que quien lo decía no conocía nada de programación. Que si ese es el caso, que puedes empezar directamente con Apex. Vamos, no hace falta empezar con otro lenguaje y luego saltar a los lenguajes de Salesforce. Puedes empezar perfectamente con Apex, que en Trailhead vas a tener los recursos más que necesarios para hacerlo. Y si ya le sumas, pues como he comentado antes, blogs, etcétera, pues no creo que cueste. Muy bien, Y muy bien. yo quisiera Sí. agregar algo, que si esa persona es nueva en el ecosistema, a veces uno siempre piensa como primera posibilidad el ser desarrollador, pero recordar también que hay otras opciones y que incluso hace poquito se lanzó una nueva certificación, Salesforce Associate, que cubre conocimientos, los fundamentos de Salesforce sin orientarlo a un rol en particular. Entonces, para todo aquel que quiera conocer de Salesforce y quiera insertarse en el ecosistema, quizás pueda revisar la guía de ese examen, no solo con el propósito de obtener la certificación, sino de conocer los fundamentos que le permitan entender qué es Salesforce y qué cosas pueden hacer en Salesforce, y que le ayuda un poco también a elegir qué rol ir a hacer. Y aún si la persona ya conoce Salesforce y quiere profesionalizarse como desarrollador, incorporar esos fundamentos te enriquecen en tu día a día como desarrollador, ayudan a la toma de decisiones en cuanto a cómo diseñar una solución. Es lo que yo llamo admineloper, que al final casi todos terminamos siendo adminelopers, porque hay que saber, aunque seas desarrollador, pero tienes que conocer todas las opciones que tienes y todas las herramientas que tienes desde el punto de vista de administración. Muy bien. Yo creo que admineloper va a ser un rol muy demandado en el futuro, porque creo que las herramientas de admin cada vez están haciéndose mejor, ¿no? Y cada vez te permiten, pues, hacer rápidamente esa parte que a lo mejor no es tan compleja, en la cual los desarrolladores no tienen tantas ganas de invertir tiempo porque es una parte como más aburrida, más automática, y la combinación de los dos mundos pues es muy poderosa, ¿no? Vale, pues quería saludar a un par de personas más que han hablado por el chat, que son Charlie y Ángel Samilla. Bienvenidos al chat, al stream, y muchas gracias por conectaros. Pablo por ahí decía que quiere aprender Flow. Pablo, voy a hacer pronto capítulos de Flow, de verdad, que me voy a poner con ello. Y además tengo por aquí a David, que me dijo que me iba a ayudar. Así que seguramente hagamos un stream los dos, o alguna serie de streams para explicar cositas de Flow y que aprendamos todos, ¿vale? Yo la primera. Y bueno, decía por aquí Deepest Ray, decía, aunque soy un principiante, tengo una gran curiosidad por iniciar mi propia empresa en Salesforce, ya sea como consultora o socio de la fuerza de ventas. ¿Qué opinan todos acerca de lo que se haga de manera eficiente lo antes posible? Vale, yo supongo que te refieres con respecto a lo que es el crear la empresa. Yo lo que opino es que para crear una empresa necesitas tener como diferentes tipos de roles, ¿no? La persona que es más empresarial, que tiene ese conocimiento más de pues cómo deben ir las finanzas de una empresa, hacer un plan de negocio para prever cómo
va a ir esa empresa, los resultados que esperas, cuántos ingresos necesitas tener para que esa empresa vaya bien, y luego necesitas tener el conocimiento técnico, ¿no? La persona que sea de confianza, que sea capaz de implementar pues todos esos requisitos de negocio que puedan ir pidiendo los diferentes clientes, etcétera, etcétera. Pero no sé si alguno de los colaboradores que hay hoy en el stream quieren comentar algo más o si habéis entendido la pregunta de otra manera. Chicos. Yo es que no tengo experiencia en ese ámbito de creación de empresas. Claro. Crear una empresa puede ser muy complejo. No sé si... es que incluso depende del país donde se vaya a crear. Quizá lo primero sería tener clientes, ¿no? y a lo mejor empezar como freelance o como contractor o algo así para ir conociendo el mundo y ir haciendo contactos y a partir de ahí intentando conseguir más clientes e ir creciendo. Pero bueno, creo que estamos aquí, ninguno hemos montado una empresa. Claro. Sí. Yo una vez lo intenté y no fue bien. Nosotros somos todos desarrolladores. Bueno, Angélica sí que tiene una empresa, por cierto. Yo soy cofundadora de Modelit, que es un partner registrado en Salesforce, y describe un poco lo que estaba diciendo Pedro. Al principio podés partir de toda una estructura muy sólida, como lo comentaba Alba, o podés hacer lo que yo digo, un salto de fe, empezás a desarrollar un cliente y empezás a hacer las cosas bien y a generar tracción, y después es cuando empiezas como que a agregar toda esa estructura que te permite el crecimiento. No hay una forma única de hacerlo, hay mucha bibliografía sobre cómo hacerlo, pero si armar una empresa fuera tan sencillo como leer un libro, seguir el framework que describen e implementarlo, en el mundo todos serían empresarios. Da muchísimo trabajo y depende mucho de el país donde estés ubicado, por todo lo que es el contexto o el marco legal para implementarlo, y también de la geografía, porque eso depende un poco el cliente al que estás apuntando. Pero para empezar, ser sólido en tus conocimientos de Salesforce y lograr ese primer cliente, desarrollarlo, y es el que después te catapulta a tu segundo cliente y así sucesivamente. Muchas gracias, Angélica. Información muy valiosa de la mano de Angélica, porque es cierto que ella no estaba cayendo yo, pero sí que es co-founder de la empresa en la que trabaja actualmente y es una empresa que ya es relativamente grande, así que también le podéis preguntar a ella. Un también valioso consejo de Pep Águilo en el chat, que dice que es muy importante pues curtirse, ¿no? Pasar primero por el sufrimiento de estar enfrentándote a varios proyectos siendo asalariado de otra empresa, y ya a partir de ahí, cuando seas un experto, pues decir, venga, ahora monto mi propia empresa. Bueno, chicos, pues yo creo que como nos estamos acercando ya a las 5, deberíamos empezar con el Kahoot, ¿no? ¿Os parece bien? Venga, va. Venga, Sí. Vamos allá. Estupendo. Vamos a ello. Venga, pues bueno, lo primero de todo, voy a comentar cuáles son los premios, ¿vale? Bueno, esto que sepáis que ha sido súper complicado para mí organizarlo, porque yo creía que era relativamente sencillo enviar un objeto, un regalo de España a Brasil, y resulta que lo he estado investigando y no es tan sencillo. Entonces, bueno, finalmente he encontrado una forma de hacerlo que va a ser a través de las diferentes tiendas que tiene la Trailblazer Community en los diferentes continentes, porque como no sé de dónde van a ser los ganadores, pues a priori no podía dar una estimación de cuánto me iba a costar este envío o cómo iba a tener que ser el envío, ¿vale? Entonces, por ello, pues bueno, he seleccionado estos premios de la Trailblazer Community, que creo que están súper chulos, ¿vale? El jersey me encanta. No sé lo que os parece a los demás, y más ahora que es así como un poco navideño, ¿no? Que llega la Navidad y demás. Bueno, sobre todo para la gente que está en el hemisferio norte, claro. Si no, los que estáis en el hemisferio sur, pues ya lo podréis utilizar más tarde. Segundo premio, el típico peluchito de Astro, que ya sé que mucha gente que está muy metida en la comunidad lo tiene,
pero hay otras personas que nunca han tenido contacto con la comunidad de Salesforce y que me parece como el primero que tener, ¿no? Que es el más chulo. Y luego pues una tacita de Trailhead al que quede tercero. Lo que vamos a hacer un Kahoot y luego me escribís o un email o por Twitter o lo que sea, me decís vuestra dirección y ya la envío. He puesto aquí sujeto a cambios porque yo he visto que sí que hay unidades disponibles en todas las tiendas de Trailblazer Community de los diferentes continentes, pero si por lo que sea no hubiera stock de alguno de los items, pues lo cambiaría por alguno del mismo valor. ¿Vale, chicos? Bueno, pues Kahoot, ¿sabéis cómo funciona esto? Os tenéis que meter en kahoot.it, puede ser o bien aplicación web o bien desde el móvil, y tenéis que introducir este pin de juego 2316515 para añadiros al juego. ¿Vale? Os lo pongo por aquí. 2316515 sería el pin del juego. Yo he puesto el enlace, Alba. Vale, muchísimas gracias. Veo aquí que hay una discusión sobre el sufrir o no sufrir. Sí, es cierto que en el mundo de Salesforce 7 años son suficientes para lanzarte a la aventura, estoy de acuerdo. Se asciende muy rápido porque, claro, debido a que hay tanta información disponible y tantas oportunidades de formación, es fácil crear tus skills. No voy a decir que es fácil, pero es más rápido que en otras tecnologías. Entonces sí que es cierto que con 7 años de experiencia pues se puede hacer perfectamente. Vale, bueno, pues tenemos por aquí a Virginia, Lizeth, Miriam, Denise Rivas, Leti May, Omar Moreno, Elkin, Pep, Dianis, David, Qué rica cola, Rubén, Rafa, Julián, Angélica, Fer, Charlie, Dipesh, Pablo y Miguelín. Vale, estamos 20 personas, espero unos segundillos más y vamos a empezar. Me dice Angélica que se tiene que ir. Angélica, ¿quieres decir adiós a las asistentes? Bueno, Alba, primero que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por haberme permitido estar acá. A todos los asistentes que están, el que ya está en su carrera en Salesforce, que continúe, al que se quiere unir, anímense porque hay muchísimas oportunidades para todos y de seguro que no se van a arrepentir. Así que bueno, gracias, cuídense y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por participar. Hasta pronto. Angélica. Hasta pronto, Angélica. Chao. Bueno, chicos, pues Chao. nada, voy a empezar el Kahoot, ¿vale? ¿Estáis preparados? Let's go. Let's go. Bueno, celebración de los 30 capítulos. Primera pregunta. ¿Qué tipo de OR permite que el CLI de Salesforce monitoree automáticamente los cambios por defecto? ¿Cuál será? ¿Será una OR de producción? ¿Una OR de sandbox? No hay comodines aquí, Alba. Comodín del público. Comodín del público. Voy a hacer una llamada. Comodín de la llamada. Bien, pues... Bueno, pues 5 personas acertaron que es una Scratch OR, ¿vale? Hay otras OR, o sea, ahora mismo en las sandboxes se puede activar que se monitoreen automáticamente los cambios, pero la que es por defecto y es la primera que salió, perdón, mi dispensador de comida de gatos, lo vais a oír ahora una vez más. Bueno, pues la primera que salió por defecto es la Scratch OR. ¿Utilizáis Scratch ORs? Sí. Sí, claro. Yo no, Sí, yo nunca he ¿verdad? usado. Bastante útil. Bastante útiles. Bueno, pues le damos a la siguiente pregunta. Juli Paul ganando en cabeza. ¿Cuál es el entorno recomendado por Salesforce para desarrollar? A ver, los alumnos de David, espero que acertéis, ¿eh? Yo también lo espero, porque si no,
Tenemos Eclipse, Sublime, Developer Console. A Julio le gusta mucho, ya lo sabemos, pero, Sí. pero Bueno, Y he bueno, usado, ahora mismo Para lo que recomienda la de- Salesforce sería VS Code con las extensiones de Salesforce, No, ¿vale? yo pensaba que después de ver todas las mascotas y todo de Salesforce, pensaba que el entorno era una casa en el bosque. en la pero he Developer Console usado, no se puede hacer los Lightning Web Components, ¿no? No, Correcto. en esa parte está obsoleto. Bueno, pues Julio sigue ganando. Julio, después David, después Charlie. Venga, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los lenguajes recomendados para desarrollar en Salesforce actualmente? ¿Cuál será? ¿Será Lightning Web Components, Apex, Aura, Visual Force? 5 no me acordaba de segundillos. Sublime. No me te acordaba de acordabas, ¿no? Sublime. Yo lo No, pero utilicé, lo utilicé bastante. Muy bien, Sí, chicos, sí, Lightning me Web gustó. Components y Apex, ¿vale? Aunque Aura y Visual Force siguen siendo una posibilidad en la plataforma, los lenguajes que están recomendados para desarrollar actualmente serían estos dos. Aura y Visual Force son más antiguillos. Bueno, pues nada, te ha adelantado David. Veo aquí un duelo entre titanes. ¿Cuál es la mejor forma de navegar a una página desde un Lightning Web Component? Leedla bien, ¿eh? Que si lo lees, tardas. Ya, hombre, pero es mejor acertar y tardar a equivocarse. Sí, cierto. Ha sido buena Alba con las preguntas. Usando el Mixing, Navigation Mixing. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. David sigue en cabeza. Y tenemos en tercera posición a Miguelín. ¿Qué palabra clave hace que las consultas SOQL respeten la seguridad a nivel de objeto y campo? Y de nuevo, leed bien. Pep dice aquí un marketer que va dando random. Venga, Pep, que tú puedes. Estos son todo cosas que hemos visto en el stream, ¿eh? Muy bien, chicos. La última, que es with security enforce, es la palabra clave que puedes poner en tus queries para la seguridad. Y vamos a ver cómo va la clasificación. Miguelín ha subido a segundo lugar. Que te quitan el puesto, Juli Paul. Muy bien, pues ¿qué anotación permite exponer una clase como servicio REST en Apex? Y es una clase, ¿vale? Aquí hay truquillo. Muy bien, chicos. REST Resource, perfecto. Vamos a ver cómo va ese duelo. Bueno, David lleva un streak de 6, lleva 6 correctas. Muy bien. Se nota ahí. Bueno, tenemos un par ahí que también han subido, ¿no? Sí, ahora Charlie y ya Ángel. no lo he leído. ¿Cómo se publica un Platform Event desde Apex? Aquí sí que puede que caiga alguien. Aquí. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Amarilla, ¿eh? Llevo ya tiempo sin tocar eso. Es imposible Pedro acordarse está- de todo. Ya. Mañana me lo estudio, ¿eh? Pedro está experto. Estuvo dando una charla en Dreamforce, ¿no? Es verdad, la dio sobre este tema, sí. Pues con event.publish, ¿vale? El insert sería para los registros normales de base de datos y vamos a ver cómo va esa clasificación. Vemos que han subido Ángel, Sangerman, Gustavo Fernán y Charlie y Miguelín, pero David sigue ahí imbatible. ¿Qué funcionalidad permite poder arrastrar los campos de un objeto en diferentes secciones de una página en App Builder?
Esto lo hemos visto en el stream también muchas veces, ¿eh? Julio, creo que tu proveedor de internet te la está jugando, ¿eh? Sí. Fatal, fatal. Está intentando No, y que también hay muchas sabotear su Kahoot. Muy bien, la respuesta es Dynamic Forms. Hay también una funcionalidad que se llama Dynamic Actions, pero eso sería para lo que serían las Quick Actions. Y el nombre de lo que te permite hacer el drag and drop de los campitos independientes es Dynamic Forms. ¿Lo estáis utilizando alguno? Yo todavía no. No, porque estamos en un proyecto que para un objeto en concreto todavía no está. Vale, ya ha Pues no hace salido, falta. o sea, en esta release, en la Winter, Sí, sale pero- para los Standard Objects. Pero para Case todavía no sale. En la release que viene ahora va a salir ya. ¿Sí? ¿Para Case también? Yo creo que sí. De todas maneras, lo comprobaré, pero yo diría que sí. Bueno, pues vamos a ver cómo vamos. Y van ahí David, Charlie, Ángel, Miguelín y Miriam. Miriam está ahí subiendo en la clasificación. Pregunta número 9. ¿En qué repositorio puedes encontrar las sample apps de Salesforce como el WC Recipes, Dreamhouse y Bikes? Un poquito de promo. Unas apps muy molonas que hace un equipo de Salesforce para ayudar a los developers. Pues es Trailhead Apps, no todo el mundo lo conocía. Hay, bueno, Salesforce Apps no existe, SF Apps tampoco, y en Developer Force hay algunos ejemplos de código y eso, pero no son las sample apps de por sí, ¿vale? Bueno, alguna tenía que ser un poco más difícil. Ujú. Bueno, pues nada, ahora Bueno, Charlie tiene un strike de 6 respuestas correctas. Muy bien. Y Denise Rivas se ha puesto la tercera, que no la había visto yo todavía en la clasificación. ¿Cuáles son las webs donde encontrar toda la documentación y recursos para aprender a desarrollar en Salesforce? Y leed bien, por favor. Le pones un poco de dificultad, ¿no? A la atención. Sí. Sí, aquí la Uf. puse difícil para disléxicos. Sí. O los de rápida respuesta. Son páginas que hemos Muy visitado bien, todos, muy pero bien. ¿cuántas veces Developer.salesforce.com y trailhead.salesforce.com. Muy bien. A ver cómo vamos. Sigue primero David, segundo Charlie, tercera Denise y Juli, Paul y Miriam están ahí pisándole los talones. Creo que ya solo queda la pregunta... Ah, no, quedan dos. Vale, quedan dos preguntas. Vale, siguiente pregunta. ¿Cuál es el framework recomendado para automatizar tests de Lightning Web Components? Venga. Cortarle el internet a David. No, pues están escuchando mis alumnos y cortan el router aquí en la OFI. Muy bien, Jest. ¿Acertasteis? ¿Acertaste, David? Yes. 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 Bueno, pues sigue ahí David en primera posición, Charlie y Denise. Tenemos la última pregunta, ¿vale? Todos atentos. Vamos, Julio. Venga, vamos. ¿Qué ocurre si salta una excepción y no se maneja en Apex? Y he puesto que no sea un governor limit porque los governor limit no se pueden manejar. La verde. Es La verde, exacto. permanente. Exacto. Muy bien, Pep. Tenía que poner la verde. Code y llora.
Muy bien, se hace rollback automáticamente. Bueno, pues preparados para ver el resultado. Hay que hacer... Mira que no. Redoble de tambores. Chun, 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 Ya chun. está. Bueno, pues David, enhorabuena. Te llevas un jersey de Cody muy molón. Espero que lo traigas al siguiente Developer Group. Sí, Luego tenemos Charlie06. Charlie, me escribes por email o por Twitter o lo que sea y me mandas tu dirección, ¿vale? Y te lo mando. Y que te has llevado el Cody, el Astro, ¿vale? Y luego Denise, que se lleva la tacita de Trailhead. Y lo mismo, ¿vale? Denise, me escribes por Twitter o por email y te lo mando. Que enhorabuena a los ganadores, muchísimas gracias a todos por participar. Ya por último quería pediros a los colaboradores del stream si queréis dar algún consejo así rápido a las personas que han estado escuchando el stream hoy y las personas que vean la grabación, porque lo subiré a YouTube. pues a ver, yo que aprovechen, porque bueno, aquí estamos para celebrar los 30 capítulos, que quien no los haya visto, tampoco digo que sean los 30 del tirón, pero sí que explican muy bien ciertos aspectos y viendo los títulos de los vídeos, sobre todo si tengo alumnos que me estén escuchando ahora, que los vean porque están súper bien el contenido que has estado haciendo, Alba, y bueno, que sigan todos los enlaces de comunidad, que buscan si hay los meetups que hemos comentado antes en las diferentes ciudades donde vivan, porque conocer a gente en el mundillo pues al final hace que, bueno, porque ya no solo es nuestra herramienta de trabajo, sino una forma de conocer gente y el mundillo Salesforce mola mucho para eso. Y básicamente eso, que es tanto si eres un aprendiz, o sea, si estás empezando con Salesforce como si ya eres experto, que no dejes de lado a la community, porque se agradece mucho por muchos aspectos. Para aprender, para conocer gente nueva, para hablar de cosas que no son trabajo, para hablar de trabajo. Yo es algo que siempre abogo porque la gente contribuya y se integre. Sí, yo también quería, bueno, justamente a los que recién empiezan, les aconsejaría no darse por vencidos. Salesforce es muy versátil, no es difícil de aprender, da muchas oportunidades. Tenemos los Trailhead, tenemos canales en YouTube, tenemos, bueno, Alba con Twitch. Después, bueno, hay muchos blogs. También Salesforce, hay distintos tipos de, bueno, tenemos los fundamentals en este momento, tenemos también el programa de Sara, ¿no? Que comentamos antes. También creo que hay el Academy, pero creo que es de pago, ¿no, Alba? Pues después- hacen cositas que no son de pago. El otro día, por ejemplo, compartí yo en Twitter que están haciendo nunca me acuerdo de los nombres de los programas, pero es un programa que se llama Salesforce Fundamentals, ya me he acordado, que es para introducir a la gente en el mundo de Salesforce como totalmente de iniciación, ¿no? Y además lo hacen en español también. El otro día lo compartí en Twitter. Ahora si puedo lo pego al chat. Y bueno, y a los que están en camino, en la trayectoria ya, que sigan aprendiendo, compartan lo que puedan ofrecer a la comunidad Salesforce. Y por lo menos una vez les aconsejo también que den una charla, es una experiencia muy bonita. A mí justamente Alba, Julio, Jorge, al final todos tus compañeros, no de trabajo, pero sí en esta comunidad, te apoyan mucho y te dan mucha ayuda. No pierdas la oportunidad. Y bueno, bienvenidos a Salesforce. Muchas gracias. Y aquí nunca se van a encontrar solos. Siempre va a haber alguien que te dé apoyo, que te anime y no te va a lanzar por un precipicio. O sea que es un entorno agradable para descubrir tus zonas en las que te sientes menos cómodo. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Quería daros las gracias también a todos los que habéis participado en el stream de hoy, tanto de invitados como a los que os habéis conectado, porque vuestra ayuda y vuestra asistencia pues es invaluable, como se dice en inglés, ¿no? Ahora no me sale en español. ¿Invaluable se dice? No, es... Bueno, que no tiene precio, ¿vale? Que no tiene precio. Eso.
Y nada, y os agradezco muchísimo que me habéis acompañado en estos 30 capítulos, que cada vez hay más gente que se conecta asiduamente y que me apoya en el streaming y que vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir creando contenidos y espero que todos pues vayáis teniendo un camino exitoso dentro del mundo de desarrollo Salesforce. Y nada, chicos, de nuevo, muchísimas gracias por ayudarme a dar este stream. Ha sido genial teneros, creo que también ver las perspectivas de otros desarrolladores viene muy bien a todo el mundo, ¿no? Gente de diferentes tipos de empresas, algunos habéis dicho que erais más consultores, otros más de ISVs, otros pues como Angélica que había montado su propia empresa, unos con más experiencia, con menos, y bueno, y creo que al fin y al cabo es muy útil para la audiencia. Y nada, pues nos vemos ya en el siguiente stream. No sé cuándo lo voy a hacer porque lo tengo que preparar, pero seguramente si no es la semana siguiente será dentro de 2 semanas y ya estaría. Que muchas gracias a todos, chicos. Muchas gracias. Alba, están Nos preguntando vemos. por ahí del Sí. tema del Alba. Twitch, si lo solés poner en Twitch directamente o Sí, los se pones queda en grabado en Twitch. Lo que ocurre es que yo cuando subo los vídeos a YouTube, si hay a lo mejor una parte del principio que no se ha dicho nada, la corto, añado los links. Entonces creo que como recurso para ver después de qué ha ocurrido en tiempo real es mejor verlo en YouTube porque vas a tener como todo también bien indexado. Subo el outline para que YouTube te haga los cortes y puedas ir directamente, oye, pues me interesa saber sobre esta funcionalidad o sobre esta otra. Entonces creo que es mejor verlo ahí, pero se queda grabado en Twitch, ¿vale? También. Muy bien, pues bueno, hay algunas personas que han hablado. Está Elkin que dice muchas gracias, Pep también muchas gracias, G. Fernández que dice yo recién empiezo en Salesforce y estos espacios son maravillosos, muchas gracias, Edgar también y David también. Pues lo dicho, un saludo y a pasarlo muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, Alba. Chao. Hasta luego. Adiós.